Mi nombre es Oscar Merlo y soy director en la Universidad de Biola en Talbot School of Theology. Y también sirvo como miembro del Consejo Ejecutivo de la AET y del Comité de Planeación de este evento 13LED, y les damos una calurosa bienvenida a las actividades de esta noche. Por más de 2 años estuvimos y seguimos navegando, así como ustedes, tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, pero que ahora nos traen vientos de esperanza. Y comenzamos esta mañana a sentir y a ver y verles en reuniones transcontinentales que nos han traído nuevos ánimos para seguir laborando, para seguir co-creando, para seguir co-amando, para seguir co-educando, para seguir cooperando, para seguir co-sirviendo a nuestros pueblos que se encuentran en nuestros contextos. La palabra de Dios nos dice que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y para el comité de planeación han sido 2 años donde hemos visto la guianza del Espíritu Santo guiarnos para poder llevar a cabo este programa que hoy se está desarrollando. Quería comenzar dándoles algunas instrucciones le llaman en inglés housekeeping, o de limpieza de casa. Y número 1, obvio que debemos de mantener nuestros micrófonos en silencio mientras las presentaciones se están dando. We just want to start by welcoming you here today and by giving you some instructions. My name is Oscar, and it's such a privilege to have you guys here. I know that you have a lot of other meetings that you could have chosen to be, but the Holy Spirit brought you here, and we are so thrilled to have you. There are some instructions, some housekeeping instructions just for you. Right on the bottom, we have translation. There's a global translation click on the bottom of your screen that you could click, and you will be able to get into a room that will give you all of the conference translations. So welcome. Para aquellos que hablan inglés, pues les acabo de dar las instrucciones en inglés. Estamos muy animados por lo que va a suceder esta noche. Esta noche tenemos la segunda o el segundo encuentro mayor del día de 13LED, trasfondo histórico, contexto teológico y realidad pastoral. Esta noche vamos a tener 2 momentos, bueno, casi 3 momentos, que van a ser moderados por el doctor Luis Rivera. Seguidamente, el doctor Luis Rivera estará haciendo la presentación de los participantes del programa de esta noche. El doctor Luis Rivera es profesor asociado y sirvió como decano académico de Garrett Evangelical Theological Seminary. Es laico de la Iglesia Metodista Unida, oriundo de Puerto Rico y radicado en Chicago. Tiene 30 años de servicio en la educación teológica como profesor de teología, director de programas y decano académico. Actualmente contribuye con sus servicios a las siguientes organizaciones: Hispanic Theological Initiative, AET, Hispanic Summer Program, Intra Center for Theological School, Wabash Center for Teaching and Learning Theology and Religion, y la Asociación for Theological Education in the U.S. and in Canada. But before we pass over this time to Dr. Luis, me gustaría hacer algo latino, si les parece. Y esto es que si estuviéramos en vivo, estuviéramos dándonos la mano, abrazándonos y haciendo lo que los latinos hacemos. Así que vamos a hacer algo tal vez un poquito incómodo, pero yo creo que qué bueno para esta noche, y es darnos un abrazo electrónico desde todas partes. O si extienden sus manos así hacia su screen, y luego nos damos un abrazo y bienvenido a esta reunión de parte del comité y de la Junta. Les amamos. Doctor Luis, tiempo tuyo. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda presentación de apertura en este primer día del 13LED. Gracias al doctor Oscar Merlo por la introducción y por esa invitación a expresar nuestra fraternidad y sororidad, nuestra hermandad en Cristo, dándonos ese abrazo virtual.
Me corresponde ser el moderador de esta sesión que pone en perspectiva histórica, teológica y pastoral este tercer encuentro latino de educación teológica. Esta sección seguirá el siguiente formato. Comenzaré con una breve introducción de los participantes. Luego el orador principal, el doctor Justo González, compartirá una breve presentación o ponencia, seguido por la respuesta de los panelistas invitados. Acto seguido, el ponente responderá a los comentarios de los panelistas y luego habrá un intercambio abierto entre todos ellos y ella. Es mi placer servir como moderador para esta sesión con tan distinguidos líderes y amigos y amigas en el Ministerio de la Educación Teológica en general y la latina en particular. Les conozco a todos y me consta que ellos y ella tienen en su historial y expediente importantes logros personales, ministeriales y profesionales que por el tiempo limitado no podemos presentar, pero ustedes pueden ver mucha más información si van a la página de presentadores que tienen disponibles para esta actividad. En primer lugar, la reverenda doctora Daisy Machado es escritora, editora y educadora. Ella se desempeña como directora ejecutiva del programa hispano de verano o Hispanic Summer Program y es profesora de historia religiosa en los Estados Unidos en el seminario Union en Nueva York. Tiene un bachillerato del Brooklyn College, una maestría en trabajo social de la Escuela de Trabajo Social de Hunter College, una maestría en divinidad de Union Theological Seminary y un doctorado de la Universidad de Chicago. Es ministra ordenada en la Iglesia Discípulos de Cristo y la doctora Machado fue directora ejecutiva de otra gran organización latina, la Iniciativa Teológica Hispana, Hispanic Theological Education, del 1996 al 1999. Daisy, gracias por tu presencia y contribución. El reverendo doctor José Daniel Montañez es un obispo ordenado de la Iglesia de Dios. Completó una licenciatura en Trabajo Social y Estudios Religiosos en la Universidad Estatal de California en Long Beach. Tiene una maestría en Teología y Estudios Bíblicos del Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California, y obtuvo su doctorado en Ministerio en Estudios Interculturales del Seminario Teológico Columbia en Georgia. En 2 ocasiones tuvo el privilegio de fungir como director ejecutivo de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. José, gracias por tu presencia y contribución. El reverendo doctor Carlos Cardoso Orlandi ocupa la cátedra Frederick E. Roach en Cristianismo Mundial en el Departamento de Religión del Colegio de Artes y Ciencias en la Universidad de Baylor en Waco, Texas. Tiene un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico, una maestría en Teología y un doctorado académico en Misión, Ecumenismo e Historia de las Religiones del Seminario Teológico de Princeton en Nueva Jersey. Es ministro ordenado de las Iglesias Discípulos de Cristo y ha servido como líder y recurso en las 3 grandes organizaciones latinas para la educación teológica, el Programa Hispano de Verano, la Iniciativa Teológica Hispana y la AED. Carlos, gracias por tu presencia y contribución. Me complace presentar al reverendo doctor Justo Luis González, quien es nuestro deponente principal, oriundo de Cuba, historiador y teólogo para todas las Américas y el mundo, a través de su consagrado y fructífero ministerio como investigador de la historia y la teología de la Iglesia cristiana. Prolífico autor cuyas obras han informado y formado
generaciones de laicos, ministros, seminaristas y profesores que viven una fe en búsqueda de entendimiento a través de las Américas y el mundo. Maestro y ministro metodista con alma ecuménica y perspectiva global, que ha escrito sin cesar para la academia y la iglesia. Pionero, visionario y líder del movimiento de la teología latina en los Estados Unidos desde sus inicios, incluyendo la organización de los 3 organismos medulares para la educación teológica hispana que antes mencioné, el Programa Hispano de Verano, la Asociación para la Educación Teológica Hispana y la Iniciativa Teológica Hispana. Mentor de generaciones de profesores y académicos latinos, quienes han generado con sus escritos y servicios cambios importantes en el mundo de la educación teológica en general y la latina en particular. Amigo, anfitrión y asesor de muchas personas y muchas denominaciones que siguen celebrando su larga y abundante gestión como educador y líder teológico y se complacen en oírlo como lo hacemos en esta noche, pues mantiene claridad, profundidad, genio y chispa en su conversar, disertar y escribir. Justo, cuánto nos alegra tenerte una vez más entre nosotros. Adelante. Muchas gracias, Luis. Lo bueno que tiene cuando le presenta a uno un amigo es que no dice todas las verdades, dice algunas mentiritas. Así que muchas gracias. Mi placer. Es un gusto estar con ustedes. Si tuviéramos mucho más tiempo, empezaría por felicitar a todos los que han participado ya, tanto en la organización del evento como en su manejo y los que han hablado y demás, pero me han prohibido que hable demasiado, lo cual me gusta mucho, pero no lo voy a hacer. De modo que voy a hacer lo que me han pedido que haga en estos pocos minutos. Y son básicamente 2 cosas. En primer lugar, se me ha pedido que explique por qué esta reunión se llama el tercer encuentro. Y entonces, ¿cuál es su trasfondo? Eso es importante porque somos herederos de una historia y no debemos empezar a reunirnos sin saber por qué nos reunimos. En segundo lugar, también se me ha pedido que esboce algo acerca de las circunstancias presentes que hacen que este encuentro sea de importancia capital. Puesto que el tiempo apremia, pasemos rápidamente a la historia de este tercer encuentro, y todo eso se remonta bastante más de 3 décadas hace un tiempo, cuando una importante organización filantrópica en los Estados Unidos se interesó por la educación teológica latina e hizo un donativo que incluía apoyo para estudiantes latinos y latinas camino al doctorado en teología. Y también un programa hispano de verano que cada año se reunía más o menos un centenar de estudiantes para una experiencia de seminario dentro de un contexto latino. También de aquel primer donativo surgió, tras un largo proceso que no puedo contar aquí ahora, pero surgió la Iniciativa Teológica Hispana, que ha hecho una contribución enorme a la presencia latina en los estudios teológicos avanzados. Hoy, cada uno de esos 2 programas se sostiene principalmente mediante 2 consorcios, cada uno de ellos con varias decenas de instituciones colaboradoras. Esa es una historia que vale la pena contarse, pero como que no tenemos tiempo aquí para contarla, invito a todos los participantes que se interesen en establecer contacto con las 2 directoras ejecutivas de esos 2 programas, ambas presentes en este tercer encuentro, la doctora Daisy Machado para el programa hispano de verano, que va a hablar en unos minutos, y la reverenda Joan Rodríguez para la Iniciativa Teológica Hispana. En una serie de conversaciones con aquella filantropía que había mostrado cierto interés en la educación teológica latina, decimos ver que muchas personas que ocupan posiciones de liderato en las iglesias latinas nunca han sido estudiantes de seminario y mucho menos tienen doctorados. Aquella conversación dejaba bien claro que si de veras se quería hacer una contribución al liderato latino en las iglesias, era necesario tener en cuenta el trabajo
y las importantes contribuciones de otros programas de preparación ministerial que comúnmente se desconocen, que se llaman institutos bíblicos, pero que incluyen una enorme y rica variedad. Fue entonces que se determinó tener un encuentro de educación teológica, que entonces no se llamó primero porque era el único que había, puesto que entre nuestro pueblo habíamos tenido repetidas experiencias en que se convocaba una reunión con dinero que se conseguía de algún lugar, se hacían grandes decisiones y luego no se podía hacer lo que la reunión misma decidía por falta de fondos. En aquella primera petición que se presentó a aquella institución, se nos ocurrió la locura de incluir unos $30,000 para hacer lo que el encuentro mismo determinara que era urgente. La institución aceptó y ese encuentro, con una participación de poco más de 100 personas, se reunió hace casi 30 años, en agosto de 1991, con la encomienda, y así decíamos, de soñar lo inimaginable. Tras un proceso de discusión diseñado de tal manera que cada participante pudiera hacerse oír, el encuentro determinó que lo que querían era organizar una asociación para la educación teológica hispana, AETH. Y esa se organizó en un segundo encuentro que tuvo lugar un año más tarde, en el 92, y que fue también la primera asamblea bienal de AETH, porque la constitución de AETH dice que la asamblea se debe reunir cada 2 años. Parte del sueño impensable que la AETH vio siempre como parte de su propósito fue establecer vínculos entre todos los programas y niveles de educación teológica y hacer que no solamente el pueblo latino, sino todo el ámbito de la educación teológica vieran la importancia de nuestros propios programas latinos, de nuestra iglesia latina. Una limitación que la AETH tuvo desde el principio se debió tristemente a que aquella institución filantrópica, por motivos legales, solamente podía apoyar programas y participantes dentro de los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Y por tanto no había recursos para incluir a personas del resto del mundo latino o hispano, y por tanto la membresía de AET prácticamente se limitó al principio a personas de esos 3 países. Siempre hubo participación de algunos países vecinos. Venían, cuando fueron, la asamblea fue en Texas, vino un contingente manejando desde México. Siempre ha habido alguna persona de la República Dominicana que por su propia cuenta se presenta y participa. Ha habido casas editoras de otros países que han venido para participar, pero esa participación siempre fue limitada. Ahora, entre otras actividades, la AET, como lo establece su reglamento, continuó celebrando asambleas bienales en las que, al tiempo que se discutían asuntos administrativos, tales como presupuestos, elecciones, temas parecidos, también tenían algo de aquellos primeros encuentros en que se discutían cuestiones de contenido, los retos presentes, lo que tenemos que hacer, etc. En esas asambleas, encuentros, se han discutido a través de los años una variedad de temas, tales como el de la educación y la migración, la educación y la segunda y tercera generación de inmigrantes, la educación y el abuso doméstico, métodos de recursos educativos, muchísimos otros. Hace 2 años, la Asamblea Bienal decidió que, pasadas ya casi 3 décadas de aquellos 2 primeros encuentros, era hora de tener un tercer encuentro que se planteara las principales cuestiones relativas a la educación teológica de nuestro pueblo y que tendría lugar junto a la Asamblea Bienal del año 2020. Inesperadamente llegó entonces la pandemia. En vista de que no sería posible reunirnos para la Asamblea Bienal y el reglamento lo requería por obligación legal, se decidió tener la Asamblea de manera puramente virtual y posponer el encuentro para este año 2021. La Asamblea del 2020, por tanto, tuvo lugar de forma virtual y se limitó casi exclusivamente a cuestiones administrativas, aunque siempre hubo espacio para discutir y reflexionar sobre la educación teológica latina, hubo alguna ponencia, discusión, etc. Se esperaba entonces que este encuentro, el tercer encuentro, 30 años después del primero, reunido después de pasar la pandemia, pudiera tener lugar en presencia física. Pero
también eso resultó imposible según se prolongó la pandemia. Y por eso es que ahora nos reunimos una vez más por medios virtuales. Lo que hemos perdido al no podernos reunir físicamente resulta obvio. Pero me atrevo a decir que lo que hemos ganado es más que lo que hemos perdido. La gran limitación que la ED siempre tuvo se debió a aquellos orígenes que limitaban su alcance a los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Siempre se habló de ampliar el campo geográfico de tal manera que el enriquecimiento mutuo pudiera ampliarse y que todos quienes de una manera o de otra estábamos involucrados en la educación teológica latina, no importa en qué país o en qué continente o en qué hemisferio, pudiéramos ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Favor de silenciar los micrófonos. Pudiéramos ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Pero aquello no era posible porque no había recursos para reunirnos a través de tan largas distancias. ¿Quién podía viajar desde Buenos Aires hasta otro país, desde México, desde acá, para reunirnos todos? Y la pandemia nos obligó a lo que ahora agradecidamente hacemos, a reunirnos de manera virtual. Y también nos obligará, incluso después que pase la pandemia, a explorar medios por los cuales podamos tener reuniones tanto físicas como virtuales, sin que eso implique una participación desigual. ¿Cómo esto se hará? Yo no lo sé. Pero viendo los milagros que han hecho los técnicos con este programa, estoy seguro que se puede hacer. Estoy seguro de que habrá que hacerlo y que explorar los modos y buscar los medios para hacerlo tendrá que ser prioridad de primera categoría en los años venideros. Puesto que aquella organización filosófica que nos financió al principio no se interesa ya en la educación teológica y lleva ya varios años sosteniéndose sin ese apoyo, eso nos da una libertad de que no pudimos gozar al empezar y que ahora debemos aprovechar. Pero se me ha pedido también que esboce algo de las circunstancias presentes que hacen que este encuentro sea de importancia capital. Las últimas décadas y sobre todo los últimos años han traído enormes cambios a la educación teológica toda. Hay toda una serie de crisis que son también oportunidades. Permítanme mencionar solamente dos, hay muchas otras y van a oír ustedes acerca de ellas en los paneles y los talleres, pero desde sus inicios, la AED se procuró establecer contactos y puentes entre personas, instituciones dedicadas a la educación teológica a diversos niveles y en distintos contextos. Por ejemplo, hubo reuniones por disciplinas que incluían personas que ejercían su ministerio bíblico en toda clase de instituciones, desde las más famosas universidades hasta el sótano de una iglesia. Hubo, por ejemplo, reuniones sobre la enseñanza de la Biblia en que participaron algunos de los más reconocidos biblistas latinos de los Estados Unidos y también varias personas que enseñaban en institutos bíblicos y cuyo único estudio formal de la Biblia había tenido también lugar en ese contexto. Y a contemplar toda esa amplia ecología de la educación teológica latina, se veía que cada tipo de programa tenía tanto sus virtudes como sus defectos y que todos podrían beneficiarse de un verdadero diálogo entre iguales en que cada cual aprendiera de los demás y todos juntos aprendiéramos y contribuyéramos al bienestar de nuestro pueblo. Pero la verdad es que por largos años ese propósito se vio impedido. Entre los seminarios acreditados y otros programas de educación teológica había un desconocimiento mutuo, de manera que ni uno conocía al otro ni el otro conocía a este, un desconocimiento que estaba también plagado de prejuicios por parte y parte. Con raras excepciones, los seminarios acreditados actuaban como si tuvieran el monopolio de la educación teológica. Y buena parte de las organizaciones filantrópicas parecían concordar en ese punto, pues era muy difícil obtener apoyo para otros esfuerzos de educación teológica fuera del contexto de los seminarios acreditados. Y ese fue uno de los ministerios que AED tuvo por décadas de buscar fondos para apoyar programas variados. Pero en las últimas 2 décadas las cosas han ido cambiando. Ya desde antes de la pandemia se veía una seria crisis en buena parte de la educación teológica tradicional.
No solamente en los Estados Unidos y Canadá, sino también en América Latina se veía esa crisis. Es una crisis que tiene muchas dimensiones y no puedo ni siquiera mencionarlas aquí. Una de ellas es sencillamente la cuestión demográfica. En varios de nuestros países, el mayor crecimiento, tanto demográfico como eclesiástico, se encuentra entre las clases y etnias que tradicionalmente han apoyado a los seminarios y que también tradicionalmente han recibido su liderato eclesiástico. En los Estados Unidos, el seminario independiente más antiguo del país ha tenido que deshacerse de sus propiedades para refugiarse bajo el ala de una gran universidad. Otro gran seminario que tenía la biblioteca teológica más famosa del hemisferio ha tenido que colocar esa biblioteca bajo los auspicios de otra universidad. En América Latina, la más antigua institución interdenominacional de estudios teológicos avanzados ha cerrado sus puertas. Con raras excepciones, las denominaciones que tradicionalmente han requerido títulos teológicos para la ordenación no son las que están creciendo. Y eso, en consecuencia, seminarios cuyas plantas físicas del cuerpo docente fueron diseñados para cierta matrícula, mayormente de una misma denominación, ahora sirven a una matrícula mucho menos numerosa, pero también más diversa. Varias de las fuentes que proveían recursos económicos para la educación teológica tradicional se han secado. Algunos de los seminarios que tenían grandes fideicomisos y subsidiaban sus programas con los ingresos de esos fideicomisos, o como se llaman acá, endowments, se han visto la necesidad de gastar no solamente los ingresos de ese dinero, sino también el capital mismo. Y por tanto se encuentran en situaciones cada vez más difíciles. Otro hecho es que a la vez, un hecho que es a la vez reto y oportunidad, son los grandes cambios que están teniendo lugar entre el estudiantado. Desde más de 2 décadas antes de la pandemia se veía ya la tendencia de los estudiantes a escoger seminarios, no tanto ya por razones de calidad ni de fama de la institución, ni tampoco por razones de sus propias convicciones teológicas o pertenencia denominacional, sino sencillamente por razones de conveniencia física y geográfica. Pero la pandemia y la abundante creciente de oportunidades de educación por medios virtuales están cambiando todo eso. Y por otra parte, mientras casi todas las denominaciones que tradicionalmente han requerido estudios de seminario están menguando en membresía, un número creciente de lideratos de otras denominaciones que no requieren esos estudios los está buscando. Por falta de tiempo no puedo entrar en detalles acerca de eso, pero resulta claro que el perfil denominacional del estudiantado está cambiando radicalmente. Y todo eso contribuye al tan mencionado tema de la crisis en la educación teológica. Y a todo eso hay que añadir la creciente perplejidad respecto a los propósitos mismos de la educación teológica. Ahora, en lo que respecta a la AETA, a la Asociación para la Educación Teológica Hispana y sus programas, la pandemia no ha traído solamente crisis y dificultades. En medio de todos sus estropicios, la pandemia ha traído también nuevas oportunidades. La crisis en los seminarios les ha obligado a tomar en serio otros programas e instituciones que siempre debieron haber sido sus compañeros de misión y de visión, pero a los que hasta hace poco vieron con desprecio. Señal de eso es el hecho de que la Asociación de Escuelas Teológicas, que es la asociación que aquí acredita a los seminarios, ha llegado a un convenio con la AETH, de modo que quienes se gradúan de algún programa certificado por la AETH tienen ahora la opción de solicitar admisión a los seminarios de la ATS como si tuvieran un título universitario o su equivalente. Sobre eso se hablará en más de una conversación en este encuentro y se puede encontrar información en el sitio de la AETH. También pueden hablar con la doctora Elizabeth Conde Fraser, a quien ya vieron esta mañana. Lo que sí me parece que es importante subrayar es que las presentes circunstancias están llevando a una mayor compenetración y entendimiento entre los diversos elementos
de una ecología de educación teológica que hasta hace poco pretendían llevar a cabo su tarea con pleno desconocimiento de los demás. Eso me lleva a otra señal de ese reconocimiento mutuo, la creación de las redes de instituciones teológicas. Perdón, es a esto que me refería cuando hablé de Elizabeth Conde Fraser. Este es un esfuerzo que la ETH ha creado, ha hecho de crear una comunidad de personas y entidades para el apoyo mutuo y para la colaboración y solución de problemas comunes en la educación teológica. En cierto modo, esa red es la encarnación de aquel sueño que hace 30 años surgió con aquellas reuniones por disciplinas a que ya me he referido. Ya que estamos hablando acerca de las consecuencias de la pandemia, debo mencionar, aunque sea brevemente, otra de las principales actividades de la asociación que hoy cobra nuevas dimensiones, es la producción de libros, recursos para la educación teológica. Desde sus mismos inicios, la AET se propuso producir libros, recursos, escritos por personas reconocidas por su conocimiento en la materia que discuten, pero escritos también de una manera que fuera más fácilmente accesible al pueblo y que se relacionara de manera más directa y permanente con la vida de la Iglesia y de la sociedad y particularmente de la comunidad latina. Llevada por ese propósito, AET ha publicado más de 60 de esos libros, así como otros materiales que pueden verse en uno de los puestos virtuales que tienen ellos, y también pueden verlo en la página de AET. Este esfuerzo también ha sufrido por la dificultad de dar a conocer y distribuir materiales en todo el hemisferio y en España. Pero ahora, en parte porque la pandemia nos ha obligado a todos a tener en cuenta la necesidad y la utilidad de las comunicaciones virtuales, se ha empezado un programa que hará disponibles algunos de estos libros y materiales en formato electrónico a personas en todo el mundo y que al mismo tiempo permitirá incluir con mayor facilidad a autores y autoras, a profesoras y profesores de todo ese mundo, amplio mundo latino. Y lo que digo acerca de libros y recursos no es sino un primer atisbo de otras posibilidades que podemos explorar juntos. Gracias a los medios que vamos descubriendo, podemos tener clases, seminarios, talleres, toda clase de encuentros de una manera virtual, con una amplia variedad de personal docente en cuerpo estudiantil que incluya a personas en varios países y diversas circunstancias. Quizá el mejor modo de describir lo que está pasando sea esa palabra que ya se mencionó al principio y que se va volviendo cada vez más común en las discusiones acerca de la educación teológica: ecología. Y aquí me parece que es importante un cambio de metáforas. La palabra seminario, que empezó a usarse por primera vez para describir la educación teológica en el siglo XVI, después de la Reforma, y entre teólogos católicos, originalmente quería decir semillero. Un semillero es un lugar en que usted planta las semillas para que crezcan provistas de todo lo que necesitan, con agua, luz, calor, lo que sea necesario, y protegidas de todo insecto o enfermedad que pueda entorpecer su crecimiento, para luego, una vez que están establecidas y fuertes, trasladarlas al campo en que han de crecer. Entendida como semillero, la educación teológica era entonces un modo de producir líderes para la educación teológica, para la iglesia, que crecieran sin contaminación alguna con el mundo circundante, para entonces plantarle al medio de la sociedad. No creo que sea necesario decir mucho acerca de las deficiencias de esa visión de la educación teológica. Pero igualmente deficiente me parece otra imagen que yo mismo utilicé con frecuencia en aquellos tiempos, hace más de 30 años, cuando luchábamos buscando recursos para poder producir más graduados de seminario, más doctoras y doctores en teología que pudieran enseñar a nuestro pueblo y representarlo en las más altas esferas intelectuales de la sociedad. Hablábamos entonces de un viaducto, o de un oleoducto, si usted quiere. Queríamos construir un viaducto que llevara a nuestros jóvenes, mujeres y varones, a través de la escuela superior y la universidad, al seminario, por fin a los estudios doctorales más avanzados. Y queríamos entonces colocarlos en puestos docentes, en seminarios, universidades,
para que desde allí hicieran su contribución. No me entiendan mal, estoy convencidísimo de que es necesario apoyar y acompañar a nuestros jóvenes en toda clase de estudios y que es necesario que tengamos muchos más de lo que ya tenemos en cátedras universitarias y en posiciones docentes y administrativas en seminarios. La Iniciativa Teológica Hispana, que ya se ha mencionado, HTI, ha hecho y continúa haciendo una contribución de enorme importancia. Pero, como algunos de ustedes me han oído decir antes, y hablo de esto a petición del comité que planeaba esto, hoy creo que en lugar de un viaducto, debemos hablar más bien de una manguera de regadío. El propósito de un viaducto es llevar el contenido de un extremo a otro, evitando todo contacto con el medio ambiente por el que pasa y sobre todo evitando que parte del contenido se pierda en el camino. En una palabra, lo que me preocupa de la idea del viaducto es que al igual que la idea del semillero, parece desentenderse del lugar de la educación teológica en la ecología misma de los campos que atraviesa. Por eso prefiero hablar más bien de una manguera de regadío, de una de esas mangueras perforadas, de modo que el agua se sale por gota a gota a través de todo su contenido. En el caso del viaducto, cada gota que no llega al final del recorrido se considera una pérdida. En el caso de la manguera de regadío, lo importante es que cada gota encuentre su lugar propio en la ecología toda del terreno a regar. Y eso tiene varias consecuencias para nuestra visión de lo que es la educación teológica y para lo que es dentro de ella esta organización que llamamos la AETH. Empecemos por decir que la educación teológica no empieza en los seminarios, ni empieza tampoco en los institutos bíblicos, sino que empieza en la iglesia misma, desde el momento en que la persona por primera vez escucha el Evangelio. La educación teológica empieza por lo que tradicionalmente se ha llamado la catequesis, por lo que algunos llaman la educación cristiana, por lo que se dice y se hace en el culto, por lo que se dice y se hace en la predicación, por el modo en que se organiza la iglesia, por la relación entre los creyentes, por el ministerio sociopolítico y económico de la iglesia y por tantas otras cosas. En esa educación teológica, en esa manguera de regadío, unas gotas encuentran su propio lugar en el terreno al principio de la manguera y otras después, y algunas llegan a los lugares más distantes. Esas últimas gotas son importantísimas, igual que las primeras. Las últimas no valen más que las primeras porque llegaron más lejos. Y la eficacia de la manguera no se mide en términos de cuán lejos llegan las gotas, sino más bien en términos de cuán bien se riega el campo todo en todos sus lugares. En términos del fruto que se produce, no solamente en una porción particular de la tierra, sino en todo el campo. En una palabra, la visión de la educación teológica como una manguera de regadío que empieza en la catequesis y continúa hasta que estemos en la presencia misma de Dios, nos lleva a un proceso diferente de evaluación. La mejor educación teológica no es la que lleva a más personas a los más encumbrados niveles académicos, sino la que mejor alimenta toda la ecología del sembrado, la que mejor sirve a la comunidad, la que más relevante hace el Evangelio a la vida cotidiana en la comunidad. Pero la imagen de la ecología conlleva otra dimensión que es necesario añadir. Una ecología sostenible requiere un alto grado de diversidad biológica. La uniformidad puede parecer muy ordenada. Una cosecha en la que todos son surcos derechos, todos con plantas iguales, todas del mismo tamaño, toda la misma variedad, puede producir buena impresión, puede producir mucho por un momento, pero en realidad representa una ecología insostenible. La biodiversidad no es un problema que haya que destruir para producir únicamente cosechas uniformes. La biodiversidad es parte necesaria
de toda ecología saludable. Y lo que es más, todo supuesto sistema ecológico carente de diversidad está en proceso de desaparición, por muy grande que parezca y por muy uniforme que sea. Llevado al tema de educación teológica, esto quiere decir que dejo de buscar un solo modelo, un solo medio, un solo programa, un solo currículo. Tenemos que imitar a la naturaleza. O mejor dicho, al Dios que nos ha dado toda esa naturaleza, que en su inigualable policromía nos confunde, sí, pero al mismo tiempo nos da vida. En resumen, y para terminar, todo lo que acabo de decir es prueba de que en los secretos designios divinos, los imposibles sueños humanos se pueden tornar realidad. Ese es el propósito de este tercer encuentro. Una vez más, soñar con lo imposible. Una vez más, ponernos al servicio de ese mismo Espíritu Santo que por siglos y siglos ha hecho que los ancianos sigamos soñando, que los jóvenes vean visiones. Entonces, pues, mis hermanas, mis hermanos, a soñar, a servir al Dios que hace todas las cosas nuevas. Que ese Dios les bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor González, por esa estimulante presentación que nos prepara para entrar ahora en un diálogo. Y ya hemos presentado a los panelistas que responderán. Y el orden será el doctor Montañez, luego la doctora Machado y por último el doctor Cardosa Orlandi. La doctora Machado comunicó a través del chat que tenía problemas de conexión, así es que esperamos que nuestros técnicos puedan ayudar y asistir con ese problema. Adelante, reverendo Montañez. Muy buenas noches a todos y a todas. Considero un gran privilegio y un inmenso honor el que se me haya invitado junto a la doctora Machado y el doctor Cardosa a ser parte de este panel. Gracias, doctor Luis Rivera, por moderarlo y por la oportunidad de responder a la ponencia del doctor Justo González. Agradezco también al director ejecutivo, al doctor Fernando Cascante y al comité organizador de 3LED por esta oportunidad. Saludos a todos y a todas. Yo tuve la dicha de conocer de AED un poco después de sus comienzos. Tuve el privilegio de servir como su director ejecutivo en 2 ocasiones, de 1997 al año 2000 y luego del año 2005 al 2009. De manera que durante más de 2 décadas, mi familia y yo hemos sido beneficiados por el ministerio de la AED, pero no solo de la AED, sino también de la Iniciativa Teológica Hispana y del Programa Hispano de Verano. Mi esposa Socorro trabajó como secretaria del HTI junto a la administradora Licero Kendo, la esposa de Carlos Cardosa, y la directora en aquel entonces, la doctora Daisy Machado. Así que de alguna manera tuvimos una conexión con el HTI. Yo serví como administrador del Programa Hispano de Verano en las sesiones del 98, si alguien se acuerda de ese año, en Emory University, y en el 99 en la Graduate Theological Union en Berkeley, California. Pero lo más maravilloso es que hoy nuestro hijo menor, Daniel, quien precisamente está interpretando para los de habla inglés esta sesión, quien tenía 6 años cuando llegamos a servir a la AED, yo creo de manera dirigida por Dios, hoy es estudiante doctoral de teología y ética y recibe mentoría a través del HTI y colabora con la recién creada red
de instituciones teológicas, Redet. Así que toda nuestra familia está enredada de alguna manera con estos maravillosos programas. El doctor González, en su descripción de cómo hemos llegado a este tercer encuentro, me parece que nos presenta un modelo de gestación de sueños y visiones que es muy valioso, y yo como pastor digo, para la iglesia de hoy. Este modelo, a mi parecer, tiene 3 etapas o componentes. Son los siguientes. Primero, diálogos. Segundo, encuentros. Tercero, acción. Lo que llevó a la realización del primer y el segundo encuentro en 1991 y 92 fueron las conversaciones. Conversaciones entre personas de diversos trasfondos culturales, diversas vocaciones ministeriales, diferentes tradiciones eclesiásticas, quienes con la disposición de escuchar, de aprender y de colaborar, buscaron entonces encontrarse. En aquellos encuentros, las conversaciones continuaron por 2 años consecutivos hasta desembocar en la acción concreta, de la formación de la AED. La disposición para el diálogo que debemos tener hoy es esa misma que hubo en aquel tiempo en esta nueva oportunidad que Dios nos concede en este tercer encuentro. Y de este encuentro debe salir alguna acción concreta. En este encuentro, tanto como en los pasados, se da el acercamiento en el cual se derriban los prejuicios causados por el fanatismo eclesiocéntrico y el desconocimiento mutuo el uno del otro. En el encuentro, a través de más conversaciones y de diálogo franco, se abren caminos para la colaboración y la creatividad en conjunto. Y esta tarde, esta noche, yo me pregunto, ¿cuáles serán las acciones concretas que saldrán de estos diálogos, de este encuentro para esta nueva realidad? ¿Cuál y cómo será la obra innovadora del Espíritu que se gestará en este encuentro virtual? Y yo creo que ya se está gestando en los paneles, en los cuartos de discusión y a través de tantas conversaciones creativas. Una característica sobresaliente de la presentación del doctor González es la capacidad de encontrar oportunidades ante los desafíos y las crisis que se han presentado en el camino. Cuando leo la narrativa de Justo, me parece que acuerdo de aquel refrán que dice: si la vida te da limones, haz limonada. Y no sé cómo Dani va a traducir eso al inglés. Cuando él habla de la expresión hemos ganado mucho más, demuestra su optimismo y su fe ante los cambios, los desafíos naturales e institucionales que aún ante la decadencia de los sectores eclesiásticos y la crisis de la educación teológica tradicional. Esto, me parece a mí, no es un optimismo ciego y sin fundamento, sino todo lo contrario. Es una visión renovadora que todos debemos abrazar este día, basada en una fe que se afirma o que afirma que en los secretos divinos los sueños imposibles se tornan realidad. Cuando los desafíos y aún las crisis pueden contemplarse a través del lente de la fe, la igualdad y la inclusión, entonces podemos celebrar la diversidad. Entonces podemos crear puentes para el encuentro y alcanzar la visión de la que habla Justo cuando dice:
que todos juntos contribuyamos al bienestar de nuestro pueblo. Hoy esta colaboración se extiende y se afirma a través de nuevas modalidades con nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica y de otros países del mundo, como no habíamos podido hacerlo antes. Aunque algunos arroyos se vayan secando, otras fuentes de aguas renovadoras van surgiendo, abriendo nuevas oportunidades para la creación de alianzas y la distribución de un caudal de recursos en el contexto de la educación teológica y la realidad pastoral. Por otra parte, ya no podemos depender de otras personas o fundaciones para que sostengan nuestras visiones o hagan caminos para nuestros sueños. Yo les pregunto y me pregunto esta noche, ¿estaremos dispuestos a cavar nuestros propios pozos, a financiar y a sostener con los recursos que Dios nos ha dado a la ED y a lo que surja de este tercer encuentro? Me parece a mí que la buena mayordomía cristiana e hispana así lo requiere. Finalmente, el doctor González propone una revisión en el entendimiento de la ecología de la educación teológica, cambiando el paradigma tradicional del seminario como semillero y de la metáfora del viaducto. Para el autor, el semillero es un lugar de plantación, de provisión, de protección, para un futuro traslado a otro terreno en el cual se dará el crecimiento y por consecuencia el fruto. Por otra parte, la metáfora de la manguera de regadío proyecta una imagen a través de la cual el agua que da vida se va distribuyendo al campo y a través de todo el recorrido, y como él dice, hasta que cada gota encuentre su propio lugar o lugar propio en la ecología toda del terreno por regar. Por lo tanto, nada se pierde, sino que todo ayuda al crecimiento y lleva fruto abundante. Para Justo, el punto de partida de esta manguera de regadío en la educación teológica es la iglesia misma. Aunque como pastor reconozco la importancia de la iglesia en esta función, yo sugeriría que esta manguera de regadío junto a la iglesia necesita encontrar su punto de partida en el hogar cristiano, en la familia como núcleo de fe y de formación bíblica, cristiana y de ministerio. Me parece que es en el hogar donde la manguera de regadío comienza, donde recibe su infusión inicial y en donde se debe aprender el evangelio en colaboración con la comunidad de fe. Luego, como dice el doctor González, lo que se dice y se hace en el culto, lo que se dice en la predicación, el modo como se organiza la iglesia, la relación entre los creyentes, el ministerio social de la iglesia y tantas otras cosas, ahora sugiero yo, vuelven al hogar para el diálogo, para la interpretación y para la aplicación práctica a todas las esferas de la vida. Por supuesto, entiendo que no todos los hogares, como no todas las iglesias, cumplen a cabalidad esta función. Sin embargo, tanto la iglesia como el hogar, en una alianza inquebrantable, deben ser el punto de partida de esta manguera de regadío, que como nos dice el doctor González, continúa hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero entre tanto que llegamos allá, hay mucho que hacer. Así que hermanos y hermanas, manos a la obra. Gracias, Justo, por esta reflexión y por, como siempre, desafiarnos a imaginar, a soñar, a servir al Dios
que hace todas las cosas nuevas. Gracias y que el Señor les bendiga. Muchas gracias, reverendo Montañez. Pregunto si la doctora Machado está lista para su presentación. Estoy listísima. Muy bien, adelante, Daisy. Tuve un poquito de problema con el Wi-Fi, pero creo que la vamos a hacer. Buenas noches. Good evening, everyone. Qué bueno poder estar con ustedes. Es para mí un placer poder compartir en este panel. Le agradezco mucho a Fernando la invitación y también me agrada mucho ver y poder saludar a Justo, a Carlos y a José Daniel. Al leer la presentación de Justo, me puse a pensar que hay algo que ocurre cuando uno llega a esa cierta edad, ¿verdad, Justo? Es a particular time, right? Y cuando la pasa. Que, bueno, eso lo dices tú, yo no digo eso. Cuando uno, cuando donde la gente, las organizaciones y los eventos de los cuales Justo nos hablaba, ya no son desconocidos, sino en el caso mío también formaron parte de mi propia experiencia. Cuando yo era estudiante de seminario, recibí en lo que entonces eran las becas muy pequeñas que daba el FTE, bajo el liderazgo de Benjamín Alicea, quien también le dio apoyo a los inicios de lo que hoy es AED. Y bien recuerdo el primer encuentro de educación teológica donde se organizó AED, y de igual manera la primera asamblea de AED en el 1992 que se dio en el seminario Columbia en Decatur, Georgia, donde yo tuve la oportunidad de dirigir ese culto que celebramos esa noche. Como dice Justo, esos fueron momentos de soñar lo imaginable. Y por eso creo yo que esta noche hay mucho que celebrar en este tercer encuentro, pero también hay mucho en que pensar. Ciertamente, como ya se han dicho, ha cambiado mucho de manera inesperada el mundo en que nosotros vivimos desde esos inicios de AED al principio de la década de los 90. Y ciertamente que la pandemia, como lo habló Justo, también ha impactado mucho nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestros seminarios en Estados Unidos, en la América Latina y hasta nuestros institutos bíblicos. Y en los seminarios, como el que enseño yo, la pandemia impuso la necesidad de ofrecer clases en línea, haciendo posible que pudiéramos enseñar quizás por primera vez estudiantes desde sus hogares en todas partes del mundo. Y esto nos ha abierto nuevas oportunidades pedagógicas. Sin embargo, las comunidades humanas se convirtieron en comunidades virtuales y aunque nos veíamos y nos seguimos viendo en las pantallas de nuestras computadoras, la realidad es que nos hemos sentido solos, solas, aislados, conectados a través de meses difíciles donde muchos también fueron impactados por la muerte de familiares, amigos y vecinos víctimas de la pandemia. Pero a pesar de todo, aquí estamos. Y por eso que esta noche es tan importante, y quiero volver a lo que dijo José Daniel, ¿no? Es noche de hablar de lo concreto, de reflexión, de análisis profundo. Y por eso los quiero invitar, después que habernos escuchado la ponencia de Justo, a enfocar en el trabajo que se tiene por delante, a pensar en los retos que se nos presentan. Y quiero comenzar hablando de lo que Justo identifica como la perplejidad respecto a los propósitos mismos de la educación teológica. La perplejidad respecto a los propósitos mismos de la educación teológica. No hay duda que los seminarios tanto en los Estados Unidos como en América Latina están en crisis, pero yo quiero enfatizar que a pesar de esa realidad y que esa realidad existe, también existe la necesidad grande de un cuerpo de líderes congregacionales, llámenle pastoras, pastores, obispos, presbíteros, diáconos, ancianos, que hayan recibido una educación teológica que les dé las herramientas adecuadas para responder a las realidades de sus comunidades hoy, en el siglo XXI. Y esto me lleva a preguntar, dado esta realidad, entonces, ¿cuál es la tarea principal de AED para el día de hoy? Y quiero hacer esta pregunta frente a dos realidades que creo yo que son importantes, pero que a veces poco consideramos. La comunidad latina del 2021 no es la misma que cuando yo pastoreaba en Brooklyn en el 1985 o cuando era pastor en Fort Worth, Texas en el 1996. Entonces, ¿cómo podemos creer que lo que se hacía en las congregaciones hace 20 años atrás o 15 años, 10 años, puede seguir funcionando hoy?
La pregunta sobre los propósitos de la educación teológica es clave para esta asamblea, porque demanda que examinemos a fondo los modelos de liderazgo que estamos creando para nuestras congregaciones. No hay duda que la radio y la televisión y las redes sociales han abierto las puertas para una amplia comunicación, no solamente del Evangelio de Jesucristo, sino también ha dado oportunidad para una amplia comunicación de un evangelio de prosperidad que fomenta lo que yo considero un antievangelio, que yo creo produce grandes malestares de nuestras iglesias. Entonces, ¿cómo mejor podemos formar líderes y maestros que puedan combatir ese antievangelio? ¿Qué materiales debemos de producir para que lean y aprendan? Además de ofrecer las clases de Biblia, homilética, consejería pastoral, que siempre son muy populares, ¿o qué otros materiales debemos proveer? Y yo sé que es una pregunta difícil porque no es fácil escribir materiales para cuidar la iglesia. Yo me pregunto que si le hemos dado la misma importancia a talleres de la historia del cristianismo moderno, a la ética pastoral para el siglo XXI y más que nada al análisis social. ¿Cuáles destrezas, me pregunto yo, queremos formar nosotros en estos líderes, en estos maestros, que sean las que se necesitan para responderle a y a lidiar con la sociedad y realidad del siglo XXI? Y el segundo reto, la gran diversidad religiosa de nuestro mundo. Y voy a colocar este reto bajo el concepto de biodiversidad que nos presenta Justo. Hoy la realidad es que todos nosotros, y nuestros jóvenes en particular, tenemos acceso fácil a las redes sociales que nos conectan con un mundo diverso y complejo. La diversidad es algo que existe, punto. Y esto incluye la diversidad religiosa. Esa es parte de la humanidad por siglos de siglos. Pero en el contexto de hoy, el cristianismo se enfrenta a religiones diversas que ya no son ni raras ni exóticas, sino que forman parte común de la sociedad en la cual nuestras iglesias funcionan y viven. Esta diversidad religiosa es una biodiversidad que no se puede escapar. Entonces, ¿cómo respondemos a las preguntas y las inquietudes y de nuestra juventud ante esta realidad de diversidad de religiones? Permíteme dar un ejemplo. Desde el 1999, la población de musulmanes latinos en este país ha aumentado 30%. ¿Cómo entendemos esta comunidad de los latinos musulmanes? ¿Cómo nos relacionamos con estos latinos musulmanes? O quizás no lo vemos posible porque son cristianos, porque nosotros somos cristianos y ellos no lo son. Yo doy este ejemplo porque al pasar de los años he conocido muchos jóvenes latinos que han abandonado el cristianismo, no solamente por el Islam, pero por otras religiones también. Y esto me ha llevado siempre a preguntarme, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué le dice a la iglesia a esa juventud? Como nos recuerda Justo, necesitamos nuevas perspectivas y estrategias de trabajo para preparar y educar líderes que sepan, que puedan conectarse a esa biodiversidad de religiones que va más allá de la diversidad dentro del mismo cristianismo. Seguramente que puedo presentarles otros retos, pero el tiempo no me lo permite. Así que voy a concluir diciendo lo siguiente. Yo creo que los retos que le he presentado en esta noche son verdaderas oportunidades. Son oportunidades particulares para este momento en la vida y en el llamado y el ministerio de AET. Son oportunidades para retomar y examinar de nuevo, con nuevas perspectivas y estrategias, cuáles son los propósitos de la educación teológica que AET quiere promover y para volver a imaginar cómo son los líderes que AET quiere formar que pueden servir en nuestras comunidades. Queridos hermanos y hermanas y amigos, la gran necesidad de nuestros días es que la iglesia de Jesucristo no solamente se levante y se mueva, sino que lo haga con una visión, con un ánimo, para asegurar que nuestras congregaciones, para asegurar que nuestros líderes puedan promover con claridad un evangelio que de veras promueva paz, que promueva liberación, que promueva justicia, que promueva unidad, que promueva esperanza
para nuestras comunidades y para nuestro mundo. Necesitamos, carecemos, pedimos líderes que ayuden a incluir y no a excluir. Líderes que procuren que nuestra gente, que tanto lucha día a día por sobrevivir, de veras pueda vivir vidas abundantes. Estamos unidos por la gracia de Dios, porque Dios nos está llamando a un gran trabajo en este día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Machado, por su intervención. Y ahora nos preparamos para oír al doctor Orlandi Cardosa. Carlos. Sí. Muchas gracias a la Junta de la AET y a Fernando Cascante por la oportunidad de ser parte de este panel junto a Daisy, José Daniel, Justo y Luis. Cada una de estas personas en distintos momentos en mi camino vocacional ha contribuido de manera significativa a mi formación como educador teológico. A ustedes, hermanas y hermanos, muchas gracias. Lo bueno se lo debo a ustedes. Yo soy el responsable de lo malo. Mi respuesta justo tiene 3 puntos. Primero, de una u otra manera, los miembros de este panel participaron en la historia que Justo narra. No obstante, creo que Daisy lo mencionó en su ponencia, creo que Daisy y yo, desconozco de Luis, pertenecemos a una comunidad que se benefició del apoyo del Fondo para la Educación Teológica, the Fund for Theological Education, que Justo también menciona en general como matriz que creó los otros programas. Y el fondo creó las condiciones para el programa hispano de verano y un modelo para la iniciativa teológica hispana. En lo particular, el FTE ofreció becas de estudios a estudiantes doctorales y de maestría y engendró una comunidad que participó en el proyecto de educación teológica que Justo narra. El programa hispano de verano, que actualmente dirige Daisy, en su etapa inicial se sostuvo con los fondos de la FTE. La vitalidad teológica que fluía entre el programa de apoyo a estudiantes doctorales y los inicios del programa hispano de verano creó una rica diversidad de vocaciones teológicas y ministeriales para mujeres y hombres, que justificó una nueva inyección de fondos para desarrollar programas permanentes e instituir condiciones de autosuficiencia. Dígase, los 2 programas que se han mencionado, el programa hispano de verano, como está hoy, y la iniciativa teológica hispana. Hay una persona bien importante con esto de la FTE que Daisy mencionó y yo quiero recalcar. Es Benjamín Alicea. Benjamín Alicea tuvo un papel muy importante en administrar los programas latinos en el FTE. Benjamín, junto a eruditos latinas y latinos ya establecidos en instituciones teológicas, fueron de apoyo a un estudiantado marginado y en algunos casos maltratado por instituciones de educación teológica, fueran estas de corte conservador o liberal, protestantes, pentecostales o católicas. El ambiente teológico institucional era, y en muchos casos sigue siendo, hostil. La comunidad que creó el FTE gestó programas y proveyó formación teológica a nivel graduado. Y más aún, esta comunidad enseñó entonces en institutos y batalló con instituciones de educación superior teológica, con los seminarios, con las escuelas teológicas, Daisy siendo una de ellas, Luis siendo otro. Batallaron para crear programas de certificados para la ordenación ministerial y para la formación de laicos. La frase intelectuales orgánicos se acuñó en nuestro lenguaje e ilustra
una identidad y vocación compleja entre el compromiso con las comunidades de fe y con los institutos y la profesión académica en seminarios y universidades. Estas últimas con distintos grados de hostilidad a la vocación teológica hispana latina. Segundo, Justo reconoce que los nuevos desafíos en la educación teológica demandan nuevas perspectivas y estrategias de trabajo. Como Justo menciona, la ATS reconoce un grado de un instituto acreditado por la AET como requisito para ingresar a estudios teológicos a nivel graduado. Sin embargo, Justo mismo, y Daisy también menciona, y José Daniel, la crisis teológica a nivel graduado en los Estados Unidos representa otro desafío. Nuestra gente tiene las condiciones de acreditación para la educación a nivel superior, pero este nivel tiene una crisis de propósito seria. Con cierto cinismo, yo pregunto a las preguntas que planteó Daisy. ¿Vamos a enviar a nuestra comunidad egresada de los institutos a instituciones que siguen arraigadas a modelos de formación teológica irrelevantes a nuestras comunidades? En mi experiencia como educador teológico, en el contexto particularmente protestante y evangélico, el currículo a nivel graduado sigue configurado por la política cultural de denominaciones moribundas y una competencia teológica que sirve más los propósitos de mercadeo que de formación e integración teológica. Por otro lado, en mi experiencia enseñando y aprendiendo del estudiantado en institutos y líderes de base, estoy profundamente convencido que el anhelo de estas hermanas y hermanos es integrar su conocimiento teológico a la experiencia de fe personal, comunitaria, para no solo servir a las iglesias, sino servir a las comunidades donde éstas están ubicadas. Dígase el análisis social que habló Daisy hace unos minutos. Sean los institutos, sean los seminarios, escuelas teológicas o a nivel de bachiller, que es donde yo estoy ahora mismo, el currículo que no integre las disciplinas tradicionales a una buena teología pastoral con dimensiones sociales y culturales no atiende nuestras necesidades en nuestras comunidades de fe y en nuestras comunidades en general. No debe tomarnos por sorpresa que hay un número creciente de congregaciones desarrollando su propio currículo teológico. Es un intento de mantener la formación teológica honesta y arraigada a la vida de la gente y las iglesias, aunque en ocasiones carece de buen contenido, tiene pocas herramientas contextuales y es muy pragmática en las destrezas ministeriales que trata de formar. Tercero y por último, hay una corriente intelectual que sugiere de manera convincente que la experiencia religiosa en contextos latinoamericanos y en los Estados Unidos tiene una característica de objeto de mercancía. Si aceptamos esta premisa, entonces la educación teológica es vulnerable a las tendencias y patrones que promueven una experiencia religiosa y formación teológica como mercancía de consumo y producto, mire, que genere billetes. No toda inversión de dinero y tiempo en formación teológica contribuye a una teología pastoral saludable, sostenible, sensata y que favorezca la justicia y la paz del evangelio. Por alguna razón tenemos en nuestro vocabulario el refrán: no todo lo que brilla es oro.
Las redes sociales facilitan todo tipo de formación teológica cuyo propósito no es una teología pastoral saludable, sino una formación pusilánime que confirme que lo que creemos y hacemos es la verdadera fe, aunque esto esté lejos de un evangelio de salvación, de justicia y de paz. Termino. Las imágenes que Justo nos ofrece de la manguera de regalío, la biodiversidad en la ecología de la educación teológica y las iglesias como el lugar donde empieza la formación teológica provocan reflexión. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el papel de los que cuidan del jardín. Si no hay una jardinera que distribuya sabiamente la regadera en el jardín, puede que haya exceso y o carencia de agua en algunas áreas. Si el jardinero no evalúa el ecosistema y su mutua dependencia, el jardín va a perder el balance en su biodiversidad. Donde hay exceso de agua y nutrientes, puede ocurrir pudrimiento. Y donde hay carencia de recursos, puede ocurrir sequía. En ambos casos, el jardín se deteriora. Nace la mala hierba que vive como un parásito, solo para su propio beneficio. La AET, junto al programa hispano de verano y la iniciativa teológica hispana, han sido el equipo de jardinería que nos ha traído hasta este punto. Con los nuevos desafíos en nuestras comunidades, que Daisy menciona a mi juicio excelentemente, mi pregunta es si nuestro equipo de jardinería está preparado y listo para un nuevo sembradío, que no excluya lo que ya hemos sembrado, pero que cure el terreno para una ecología robusta, amplia, incluyente y que procure la justicia y que no sea débil, reducida, excluyente y que promueva la opresión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orlando Cardoza. Hermanos y hermanas, ustedes han presenciado una riquísima conversación que se ha dado entre deponentes y panelistas. Y yo quiero darle la oportunidad ahora al doctor González para que haga algunos comentarios a lo que escuchó de nuestros colegas en el panel. Bueno, quiero asegurarme de no tomar demasiado tiempo, así que voy a tratar de ser breve, lo más concreto que pueda. Voy a empezar como haría el Evangelio. Vamos a poner el último primero. Y voy a empezar por lo primero que dijo Carlos. Carlos tiene razón, el FTE fue la fuente de donde surgieron, bueno, lo que es más, el FTE, déjeme dar más atrás un poco. Cuando él hablaba de que nuestra educación teológica muchas veces nos enajena, déjeme decirle que el programa hispano de verano me salió a mí de la cabeza un poquito así, cuando estaba visitando a un pastor en el Bronx, que me dijo, yo fui al seminario, yo estaba haciendo el estudio que después llegó a los fondos para el FTE y demás. Me dijo, yo fui al seminario con muchas preguntas. El primer trimestre que estuve allí, me dijeron que esas preguntas no eran las correctas. Me pasé los próximos resto de ese año aprendiendo las preguntas correctas. Me pasé el resto del seminario respondiendo a las preguntas, preguntando y respondiendo a las preguntas correctas. Y ahora que estoy otra vez en el barrio, en la iglesia, hace 5 años, veo que las preguntas con que yo llegué eran las correctas. Así que creo, Carlos, que tienes toda la razón en esa dimensión enajenante, ciertamente posible, de las instituciones teológicas. Pero por otra parte,
esas instituciones tienen recursos que no podemos sencillamente abandonar. Tenemos que hacer lo que hacía otra persona en otros paneles hoy. Hay que ser astutos como serpientes y saber dónde hay que pelear las peleas y no pelear siempre con todos. De manera que podemos tomar lo que sea bueno de esas instituciones y buscar la manera de cambiarlo. Me alegro que mencionaron a Benjamín Alicea, porque Benjamín fue indudablemente el director de aquel primer donativo al FTE, que fue, bueno, era un donativo de la misma fundación o institución filantrópica de que yo hablaba, al FTE, que incluía dos programas, uno de becas y el programa hispano de verano. Cuando aquello se deshizo del programa de becas del FTE, se desarrolló mediante una serie en proceso la educación, la iniciativa teológica hispana, y el programa hispano de verano continuó, pero ahora ya no como parte del FTE, sino como el consorcio que ahora es. Bueno, dejo eso a un lado, eso no tiene importancia, pero es nada más que para mencionarlo porque se mencionó. Me alegro que mencionaron a Benjamín Alicea, porque una de las tragedias que hemos tenido en buena parte de nuestra tradición, de nuestras instituciones, es que cuando la gente se desconecta un poco, nos olvidamos de ellas y nos olvidamos de sus conexiones. En la última asamblea de ITH, Luis presentó una magnífica ponencia sobre toda esa historia anterior a todo esto de que yo hablaba hoy. Me parece que tiene completamente la razón Daisy al hablar de la necesidad de ayudar a nuestra gente a entender el ambiente en que está. Creo que es cierto que hace falta que nuestra gente, los líderes de nuestra iglesia, tengan los instrumentos necesarios para ver dónde es que hace falta el agua de la manguera y como dice Carlos, dónde se coloca. La imagen de la manguera, como toda imagen, tiene sus límites. Ciertamente hace falta jardineros, jardineras, pero déjenme decir una cosa, la paradoja interesante de esto es que lo que la manguera se supone que produzca es precisamente jardineras. El fruto de este jardín no son frutos para comer, son personas, son instituciones, son asociaciones, y toda esa gente es la gente que es la que tiene que ir determinando, analizando dónde coloca la manguera. La ventaja que tiene la manguera es que se puede cambiar de un lugar para otro, como dice Carlos, ¿verdad? Si hay mucha agua, pues se quita, se pone allá, mientras que un gran viaducto no se puede cambiar. Y déjeme, para terminar, darle las gracias a José Daniel, y él hablaba de la necesidad de acciones concretas. Y quiero decirle a todo el grupo que en la última sesión de este encuentro va a haber un proceso y oportunidades para tomar decisiones concretas sobre acciones concretas, hacer compromisos concretos, y queremos, por tanto, que todas ustedes estén presentes en esa última sesión, porque esa será la sesión donde aquellos sueños inimaginables, aquellas posibilidades imposibles que ustedes hayan pensado, empezarán a echar pies y poder empezar a dar sus primeros pasos. Muchas gracias por todo y le dejo otra vez a Luis para que nos dirija. Cómo no. Muchas gracias a Justo González y a los panelistas que han colaborado con esta riquísima presentación y diálogo. ¿Cuánto nos gustaría tener más tiempo para seguir hablando? Pero estamos llegando al final de esta sesión, según se había planeado. Pero nos comprometemos a que de alguna manera este diálogo va a continuar. Y ya estamos pensando en estrategias de cómo organizar diálogos post-evento, así como los tuvimos pre-evento, para seguir atendiendo a los asuntos y a los retos que hemos estado identificando. Y también va a haber un equipo de personas mirando las respuestas que ustedes pusieron en el chat room y sobre todo a los cuestionarios que se están enviando a final de cada sesión, donde también se le está preguntando a ustedes que formulen preguntas y compartan ideas. Y todo ese material va a ser revisado para
no solamente el beneficio de la ED de entender mejor el insumo y la retroalimentación que vienen de ustedes, sino para seguir organizando diálogos y consultas y también entrando en acciones decididas, en proyectos que nos convoquen, que nos reúnan y que nos invitan a la colaboración efectiva. En este momento quiero dejar al doctor Oscar Melo para que nos ayude a concluir esta sesión, y otra vez muchas gracias por la presencia, por la audiencia y también a los participantes. El Dios de paz les bendiga. Gracias a amados hermanos, hermano Luis y todos los presentadores que nos han retado en esta noche. No se desconecten todavía, tenemos un par de anuncios que queremos hacerles. Sé que han estado acá por ya esta sesión, 1 hora y media, pero quiero rápidamente pasarle a nuestro director ejecutivo, al doctor Fernando Cascante, que él tiene unos pequeños anuncios y luego vamos a regresar, dar algunos otros anuncios de conclusión y oramos juntos y así podemos cerrar. Fernando. Gracias a todos y todas por estar en este tiempo, como dijo Daisy, una noche histórica, dijo Daisy, que esperamos nos hagan pensar no en las organizaciones de las que hemos hablado, AED, HTI, HSP. Nosotros somos medios de servicio para una tarea mucho más grande, que es la formación que se extiende por todos los regadíos y los campos, como decía el doctor Justo González y otros dijeron. Queremos recordarles que acaban de recibir un enlace donde ustedes podrán darnos sus comentarios, expresar sus preguntas y aportar posibles contribuciones que podemos realizar en estos días de reflexión. También, antes de que se vayan, queremos darle una primicia de lo que fue esta reunión de esta mañana. Tenemos un resumen que queremos que ustedes puedan bajar. Vamos a enviar un enlace en este momento para que antes de que se vayan lo puedan bajar. Es el resumen de la conferencia compartida que tuvo el doctor Luis Rivera y la doctora Elizabeth Conde Fraser en una página. Podrán tener eso, va a salir mañana también en Facebook y otras partes, pero ustedes, por estar aquí con nosotros, van a recibir ese regalo especial de estar con nosotros esta noche. Así que esperamos que puedan seguir conectados a las actividades a través de la página de 13LED, a través de la plataforma virtual en la que estamos intercambiando, buscándonos en conexiones. Así que sigan los enlaces que se han provisto para inscribirse en la página virtual y poder ver todo lo que hay allá para las reuniones del resto de la semana, el resto de mañana y el viernes. Así que con esto le paso a Oscar y ya saben, no se vayan sin bajar ese resumen de lo que fue la conferencia de hoy, esta mañana. Gracias, Fernando. Definitivamente una noche histórica, un evento histórico. En mi corta carrera en la educación teológica, yo trabajo en Biola University, en la Talbot School of Theology. Nunca había visto una comunidad de profesionales que nos están retando en todos los ámbitos que hemos pensado, y desde la parte teológica hasta la biología, las nuevas generaciones, en fin, ha sido un programa bastante robusto y hemos puesto un link para que mañana se vuelvan a conectar al tiempo que están designados. Vamos a terminar en una oración y les invito a orar y oremos. Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu del Dios viviente, frente a estos enormes cambios y retos, te pedimos que nos guíes. Frente a la amplia y compleja ecología de la educación teológica, sopla tu vida.
frente al fragmentamiento que estamos enfrentando, con tus manos reconstrúyenos. Que juntos podamos con nuestros estudiantes, los que servimos, ser avivados en esta nueva dirección. Frente a las nuevas oportunidades, danos tu discernimiento. Tú eres el dador de las estructuras. Sopla sobre nuestra imaginación. Riega con tu dulce presencia y refréscanos para la tarea y jornada que nos espera. Danos vida, tu vida, Espíritu de Dios. Que nuestros sueños sean tus sueños, que sean tan enormes como lo eres tú. Nos ponemos a tu disposición. Riega y riega de nuevo sobre nosotros tu amor, tu justicia, tu compasión, sobre nuestro intelecto, sobre nuestro corazón, sobre nuestras acciones. Convierte de nosotros entonces intelectuales orgánicos y no jardineros pusilánimes. Equípanos, Espíritu Santo, para hacer tu trabajo al cual nos has enviado a hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador y Maestro, Jesucristo. Te amamos, Señor. Amén. Estamos despedidos esta noche y esperamos verles mañana de nuevo. We are dismissed for tonight, and we hope to see you tomorrow morning, 11 o'clock Miami time, 8 a.m., 9 a.m. my time. Nos vemos. Dios los bendiga. Estaremos un ratito más aquí. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias.